Estaba estresada. ¿Qué tal, amigos de Crea TV? Ya estamos en una emisión más de Encuentro Contigo. El día de hoy me acompañan Jorge Navarrete, Liz Juárez y Memo Blumen. A todos ustedes, a ellos ya los conocen todos ustedes. El día de hoy hablaremos sobre un tema que me parece que el día de hoy va a estar muy entretenido, y es el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a medir qué tan obsesivos son y cuántas compulsiones tienen escondidas por ahí. Pero antes que nada, como en todos los temas que tenemos, hay rasgos de trastorno obsesivo compulsivo y hay personas que tienen ya el trastorno, que esto ya empieza a interferir en la manera en la que llevan su vida. Quizás estás ahí en un rango en medio o estás en uno de los dos extremos. Pero primero, para entender y tratar como de identificar en qué rango estamos cada uno, porque creo que todos tenemos nuestras pequeñas obsesiones y compulsiones por ahí, vamos a definir qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Pues el trastorno obsesivo compulsivo está dividido en dos partes, ¿no? Primero, los pensamientos obsesivos, los cuales aparecen de manera intrusiva. Intrusivo significa que no los puedes controlar, aparecen de la nada y no son agradables principalmente. Y estos normalmente van induciendo un tipo de ansiedad al no poder controlarlos. Y muchos de estos pensamientos son irrelevantes en un principio, pero poco a poco van tomando mucha relevancia e importancia y llevan a lo que conocemos como compulsiones. Las compulsiones, digamos que es el acto de descargar la energía mental que se ha producido de la obsesión, de la ansiedad por la obsesión, el pensamiento intrusivo, y normalmente terminan siendo rituales. Estos rituales terminan luego siendo en automático junto con los pensamientos. Entonces la persona, si abre una puerta, necesita abrirla 2 veces a la izquierda, 2 veces a la derecha, ¿no? Entonces tenemos estos elementos que terminan siendo muy importantes. Otra cosa es, todo debe estar en el orden, por colores, por el tamaño, pero también muchos tenemos rasgos obsesivos y algunos seremos obsesivos en nuestra profesión o en algunos aspectos de nuestra vida, y en otros somos muy relajados. Entonces ahí no creo que tengas un trastorno, sino un rasgo. Pero también hay otros trastornos que son primos hermanos, así como que le rozan, y el más claro sería el Asperger, que vemos, si ven a Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Él es alguien que tiene Asperger, y lo principal es la obsesión. Todo tiene reglas, todo tiene como estos modelos. Entonces hay niveles de obsesión, ¿no? Entonces en el trastorno principalmente viene esto y termina casi siempre convirtiéndose en alguna fobia a los gérmenes, a algunos elementos que están en la vida diaria. Yo recuerdo mucho un caso videograbado que nos mostraron en un congreso de una persona que quería que te quitara los zapatos en su casa porque decía, en la calle muere gente, hay sangre, ¿no? Y tú pasas caminando y los carros pasan con sus llantas y se llevan la sangre y la esparcen por todos lados, y hay gérmenes y virus, y ¿qué tal si alguien murió con VIH? Ajá. Okay. Y entonces tú con tus zapatos sucios vienes a mi casa y pones el VIH y yo me voy a infectar del VIH. Entonces te das cuenta cómo no es solo la limpieza, no es solamente la idea del virus, sino la obsesión de voy a morir por el virus del VIH. Se transporta. Exactamente. Los zapatos. Sí. Y eso es fobia, porque es ilógico. Pero tú sabes que es ilógico. La evolución para llegar hasta allá. Sí. Entonces, yo digo, por eso hay niveles, ¿no? De los trastornos obsesivos compulsivos. Pero lo principal es la inflexibilidad. Yo diría que es en el momento en donde llega y empieza a formarse en el cerebro. Luego vamos a ver algunas zonas muy interesantes que se han encontrado como los generadores, pero lo que tienen que entender es que la obsesión tiene vida propia. La persona no quiere mantener esto, pero la red neurológica se ha construido y es tan fuerte que aparece por sí misma y se retroalimenta a sí misma. Entonces, este es un elemento muy importante. Hay un libro muy bueno que se llama Tú no eres tu cerebro, que básicamente explica esto y te dice cómo ir trabajando un poco en esta cuestión de ir reduciendo los pensamientos obsesivos y por ende las compulsiones tienen que ir bajando, ¿no? Pero es muy complejo este trastorno.
Y Lo un es. rasgo que puedo entender ahora de lo que nos explica Jorge es como esta falta de sentido común en las acciones que estás tomando, que bueno, obviamente te hacen sentido a ti, pero en realidad... Exacto, es que sí tienen un cierto sentido y Exacto. cierta lógica, pero es muy compleja, es muy rebuscada y en efecto no solo la inflexibilidad, creo que estas personas con ya un problema severo de obsesión compulsiva en cualquiera de sus presentaciones, el punto central es que no puedo, o sea, no es que no quiera detenerlo, o sea, sí quiero, ya hice, puse, quité, subí, bajé, pero no puedo evitarlo. De ahí lo inflexible, ¿no? Y sí, en efecto hay un mundo de maneras de que esto se puede complicar y poner en peligro incluso a la persona o en situaciones muy graves. Y ese sería ya hablar del trastorno, ¿no? De cuando ya empieza a causar problemas mucho más serios que ya no tienen que ver necesariamente con la obsesión o la compulsión, sino ya está derivando a otras áreas el daño, ¿no? Y la imposibilidad de quitarlo. Sí es muy importante definir eso porque todo mundo tenemos uno que otro Rasgo. rasgo Sí. de obsesivo o de compulsivo, en mayor o menor medida. Y esto no es tampoco como para disculparnos, ¿no? Porque hay unos que son muy buenos o muy funcionales, sin poner etiqueta de bueno, malo, correcto, incorrecto, pero hay unos que son funcionales, ¿no? Que te hacen bien y te funcionan. Pero hay otros que de todas maneras están como estas cosas que no puedo cambiar, que quiero, pero no puedo cambiar y que no están padres de mi conducta y que todos tenemos más o menos de esta como angustia, como enojo y salen en estos rituales que si no los hacemos nos ponemos de malas o nos pega emocionalmente o complicamos o perdemos el disfrute de cosas, personas, lugares, ¿no? Sí, exacto, y además pues puede afectar también la manera en la que te relacionas con otras personas. ¿Cuáles serían como las consecuencias de tener como estos rasgos? Porque como dices, todo mundo los tenemos. Si es algo así como súper molesto, ¿cuáles serían como las consecuencias así más graves de decir, puta, esto no lo puedo cambiar? Las rupturas. Las rupturas. O sea, llega un punto en donde ya no congeniamos y eso tiene que romperse porque alguien no soporta mi ritual o yo no soporto el ritual del otro. Pues sí, las consecuencias en las relaciones personales son posiblemente las que más afecten nuestras manías. Vamos a regresar a hablar un poco más de este trastorno y de cómo ir manejando estas manías si es que se pueden quitar. Regresamos.